¿Ejercen los astros alguna influencia sobre nuestra vida? ¿O, cierto, existe alguna relación entre la dieta y la vida espiritual? Pero la primera pregunta, ¿existe alguna influencia de los astros o la astrología en nuestra vida? ¿Alguien puede decir algo? O nos habla una pregunta diferente. ¿Nos habla Dios directamente a la mente o solamente a través de su palabra? ¿Nos habla Dios directamente a la mente o solamente a través de su palabra? Abre el micrófono. Tomando un poquitito el tema anterior, ¿cuántos de nosotros cuando éramos inconversos nos vimos el tarot? ¿Cuánto nos miramos el horóscopo? Yo me acuerdo que yo no me podía quedar dormida si no rezaba el rosario, tantas cosas, pero cuando conocimos a Cristo, Él nos abrió la mente, nos abrió la mente, como decía Paloma, a hacer la diferencia entre lo que es satánico y lo que es divino. Y todas estas cosas son guiadas o por el demonio o por el Señor. Y el Señor nos advierte de eso, porque nosotros muchas veces abrimos la puerta a que nuestra mente sea contaminada por cosas que no son correctas, que no son de Dios. Amén. Ok. Bueno, ahora, la epístola a los Colosenses, hermanos, el autor sabemos que es Pablo. Pablo no plantó la iglesia en Colosas y la verdad es que fue más bien Epafrodito. Epafrodito fue alguien que estaba, cierto, juntamente con Filemón e iniciaron la iglesia, pero estaban conectados con Pablo y por eso que fueron, cierto, a consultar y a compartir la inquietud que tenían sobre lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y Pablo se presenta aquí, ¿cierto? En los versículos 9 al 14, lo que no hemos leído, más que nada, ¿cierto? A base de dar gracias por la fe y el amor que ellos tenían. Y él estaba orando por ellos y él estaba pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y vamos a ver que el tema, la palabra conocimiento, es parte que vamos a ver, ¿cierto?, cómo se distorsiona por ciertas religiones orientales. Y Pablo deseaba que la iglesia conozca la verdadera sabiduría de Dios y no la que viene, cierto, del mundo. Y Pablo dijo muchas cosas buenas en esta carta. Ustedes tienen que leerla, va a ser tarea para la semana para ustedes, pero les advierte sobre la enseñanza de falsos profetas y anima a permanecer en la fe. Y necesitan vivir para la gloria de Dios y a través del poder que tiene, ¿cierto? Cada creyente en el Espíritu Santo. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, como iglesias o como cristianos, también enfrentamos herejías. Bueno, Paloma ya mencionó algo, de repente uno que se queda preocupado, bueno, ¿cómo puede tener tanta manejo de algunas cosas? Pero sabemos, ¿cierto?, que el diablo también, ¿cierto?, está detrás de muchos pitonizos, brujos, bueno, que se ocupan del tarot, etcétera. De hecho, los medios de comunicación no llaman ni siquiera un sacerdote católico ni a un pastor para hablar, ¿cierto?, de las cosas cómo explicar la situación hoy día, sino más bien, ¿cierto?, llaman bueno, a toda esta gente de la digamos, era moderna, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que la sociedad intenta reemplazar las verdades bíblicas con sabiduría humana, por conocimiento humano. Y estas son las cosas que el apóstol Pablo trata. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Colosas? Algunas doctrinas nuevas se estaban enseñando en Colosas y estaban invadiendo la iglesia y ocasionando problemas. Así que Pablo le escribe esta carta para refutar las enseñanzas y una herejía realmente es cierto, era el gnosticismo, no el agnosticismo. El gnosticismo, vamos a ver, que es una secta que buscaba la salvación del conocimiento oculto, la gnosis, ¿ya? Que hace distinción entre la carne y el espíritu. Y ninguna otra carta explica de manera tan clara y suprema, digamos, la divinidad de Jesús
y cómo es que teniendo a Él ya tenemos todo lo que necesitamos, pues Jesús es todo suficiente. El gnosticismo, ¿cierto? Más que nada se enfoca en el conocimiento oculto, un poco lo que mencionaba, ¿cierto? Lo oscuro, ¿ya? Y esto estaba trayendo problemas, ¿cierto?, a la relación entre hermanos en la iglesia. Habían personas que estaban contaminadas con esto. Y el gnosticismo es una mezcla de filosofía oriental, por eso hablamos de las religiones orientales, y el legalismo judaico, con elementos de lo que los eruditos bíblicos llaman el gnosticismo. Y este término proviene del griego, que significa gnosis y quiere decir conocer. Un gnóstico es uno que no, un agnóstico es uno que no conoce. El gnóstico es alguien que se da, vamos a decir, la importancia que sí conoce los misterios. Y los gnósticos se creían los conocedores cuando se trataba de las cosas profundas de Dios. Ellos eran la aristocracia espiritual en la iglesia, ¿no? De repente hay gente que se cree que sabe más que el pastor o que muchas cosas, aún eruditos en la Biblia, y la verdad que están fuera, ¿cierto?, de lo que la Biblia enseña. ¿En qué consistía, cierto, este enfoque del gnosticismo? Esta herejía prometía a la gente una relación tan íntima con Dios como para alcanzar la perfección espiritual. La perfección espiritual. La plenitud espiritual sería suya si tan solo entrar en la enseñanza y ceremonias prescritas. De hecho, cierto, hay una filosofía, creo que, bueno, habla, cierto, ¿cómo se llama este grupo de profesionales que hablan del gran arquitecto, ¿no? Y tienen toda una serie de... Masones. Masones. ¿Cómo Masones. se llama? Masones. Ya, ok. Pero también están los masones. Masones, pastor, masones. Masones, sí, correcto. Entonces, ellos tienen una hermandad y, bueno, hacen todo un trabajo, hay una jerarquía, etc. Y también, cierto, estamos tomando eso como ejemplo. De hecho, alguna vez alguien me invitó para ser parte. Yo dije, tengo solamente a un solo Dios y está cierto, porque ellos desconocen la deidad de Jesús. Entonces, para ellos la plenitud espiritual sería suya si tan solo entrar la enseñanza y ceremonias prescritas. ¿Ok? Y también había un conocimiento pleno, una profundidad espiritual que solo los iniciados podían disfrutar. De hecho, hay todo un proceso de iniciado. Y esta sabiduría los libraría de las cosas terrenales y los pondría en contacto con cosas celestiales. Ahora, por supuesto, esta enseñanza era una filosofía elaborada por el hombre y basada no en la verdad divina, sino en las tradiciones. Y se originó la pregunta siguiente, una pregunta que en general hasta hoy día está para el mundo sin respuesta, y obviamente la respuesta que daba en ese entonces, cierto, la que vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo si la creación fue hecha por un Dios santo? Una pregunta, cierto, que se usa mucho para decir, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué existe el mal? Entonces, la respuesta que daban era que llegaron a la conclusión falsa de que la materia era pecaminosa. Y la materia era pecaminosa, por causa de que la materia era pecaminosa, la próxima conclusión falsa fue que un Dios santo no podía entrar en contacto con la materia pecaminosa. Así que tuvo que haber una serie de emanaciones de Dios hacia su creación. Y una emanación de Dios era Jesús. No era Dios, no era Jesús un Dios, el Dios verdadero, sino era una emanación más bien. Por lo tanto, cierto, Dios no podía entrar en contacto con nosotros y uno no podía tener un conocimiento cierto de Dios. Y el problema es que si creemos que la materia es mala, vamos a usar nuestro cuerpo de una manera también incorrecta. Si creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, viviremos de la forma diferente. Ahora estoy hablando, ¿cierto?, bajo el enfoque bíblico. El problema que trae esa enseñanza es que si creemos que la materia es mala, usaremos nuestro cuerpo de una manera incorrecta. Pero en contraste, si creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, viviremos de una forma diferente. ¿Creían qué cosa? En un poderoso mundo espiritual que usaba las cosas materiales para atacar a la humanidad. También se aferraban a una forma de astrología, por eso comencé con esto del comienzo.
creyendo que los seres angélicos, no solamente, cierto, los astros, sino los seres angélicos, los ángeles, gobernaban a los astros y tenían influencia sobre los asuntos terrenales. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice Colosenses 1:16? Alguien que lo lea. Luego busque a alguien Colosenses 2:10 y el versículo 15 también de Colosenses. Colosenses capítulo número 1, versículo 16, 2:10 y el versículo 15. Por favor, si pueden leerlo para participar. Amén. 1:16. Amén. 1:16. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Entonces, aquí nos habla el apóstol, ¿cierto? De quién es el creador de todo. No tiene que ver, ¿cierto? Con los ángeles, ¿cierto? Que gobiernan. Es Dios que gobierna. ¿Qué dice el versículo 10 y 15 del capítulo de Colosenses? ¿Qué dice? Versículos 10 y 15 de Colosenses. Oh, amén. ¿Sí? Capítulo 1, ¿cierto, pastor? No, capítulo 2, versículo 10 y 15. Capítulo Amén. 2, versículo 10 y 15. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis, luego 15. Ok. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. Entonces, el versículo 15, el versículo 10, perdón, dice, vosotros estáis completos. No citamos nada, está hablando, cierto, los creyentes de Colosas, pero también está sentando una base para nosotros. No citamos filosofías del mundo, no citamos, cierto, definir que estamos limitados para conocer a Dios. Ya estamos completos con Cristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor es el que gobierna. Y obviamente Él es soberano en todo, ¿cierto? Y no necesariamente, ¿cierto? Son los seres angélicos y los astros. Luego, versículo 15, despojando a todos los principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el Señor, cuando Él murió en la cruz y luego se levantó, Él triunfó sobre las potestades malignas también. ¿Ok? Entonces, por otro lado, había otra creencia, debido a que según ellos la materia era mala, tenían que encontrar alguna manera de subyugar la naturaleza humana en búsqueda de la perfección. Y de ello resultaron dos prácticas distintas. Por un lado, ¿cierto? Había una escuela de pensamiento que sostenía que la única manera de vencer a la materia pecaminosa era a través del ascetismo. Ascetismo. El ascetismo es la perfección por la negación de los placeres de la vida. Y, por ejemplo, encontramos, ¿cierto?, el ascetismo en algunas disciplinas católicas donde las personas, ¿cierto?, se van a un convento para buscar la perfección, ¿cierto?, y aislarse del mundo. Aún la doctrina, ¿cierto?, católica niega a los sacerdotes el casarse, que según ellos, ¿cierto?, se entregan a Jesús. Y la verdad es que se entregan más bien, ¿cierto?, más a las tentaciones que al Señor. Entonces, en este enfoque hay muchas cosas, ¿cierto?, que van por ese lado. Pastor, pero, ¿sí? También ese tema está muy arraigado en lo que es el budismo. El budismo, correcto, el budismo. Una breve definición del budismo, ¿puede darla? Es que lo que se busca en el budismo es limpiar el karma. ¿Ven que ellos creen en la reencarnación? Correcto. Entonces, entre más uno se niegue a sí mismo, se supone que más limpia el karma y por lo tanto va a ser o no va a reencarnar más, o va a reencarnar en algo que sea positivo, por decirlo así. Ok, ok.
El otro punto era que era permitido practicar todo tipo de pecado, ya que de todos modos la materia era pecaminosa. Y a base de eso, entonces decían, ¿cómo Jesús puede ser Dios? Dios no puede encarnarse porque la materia es mala. Y a base de eso, entonces decían, bueno, comamos y bebamos, total, no importa. Está por el lado de decir, cierto, en el fondo, si somos salvos por gracia, no importa, total, vamos a ser salvos igual, pase lo que pase con nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí, cierto, estaba la licencia para pecar. Entonces, hay toda una distorsión, cierto, del enfoque verdadero en la Biblia. El agnóstico cree que se requiere cierto conocimiento especial para ser aceptado por Dios, aunque algunos se declaran cristianos. No obstante, Cristo no era suficiente como único camino de salvación. Pero Pablo les aseveró otra vez otra cosa en Cristo, que dice el versículo 20 del capítulo 1. Dice la Biblia, versículo 20 del capítulo 1, dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante ¿qué cosa? La sangre de su cruz. Cristo, cierto, es suficiente para nuestra salvación. No necesitamos más que, digamos, más cosas que el mundo, la filosofía del mundo, para realmente ser aceptados, porque en Cristo estamos completos, ¿ok? Los maestros creían que el rito de la circuncisión, por otro lado, cierto, estaba el legalismo, ayudaba en el desarrollo espiritual. Sabemos lo que era el enfoque judío también. Enseñaban que la ley, digamos, en el Antiguo Testamento, en cuanto a comidas, eran también útiles para alcanzar la perfección. Habían reglas y prescripciones definidas que les indicaban lo que era bueno y lo que era malo, ¿ok? Entonces había una mezcla de dos cosas. Vamos a decir hoy día en el presente, de orientalismo versus, cierto, el judaísmo. Ok. Entonces todo esto, hermano, atacaba, vamos a decir, a la médula de la doctrina verdadera cristiana. ¿Por qué? Porque atacaba a la persona y la obra de Cristo Jesús. Ellos creían que Jesús era solo una de las muchas emanaciones, como ya hemos dicho, y no el mismo Hijo de Dios encarnado. Muchos tratan a Jesús como un iluminado. ¿Han escuchado eso, cierto? Bueno, las religiones orientales, de hecho, enfocan a Jesús como un gran maestro nomás. Un iluminado, como ellos tienen también sus iluminados. Pero la Biblia enseña que la encarnación significa que Dios estaba con nosotros y está con nosotros. Mateo 1:23, que dice la Biblia ahí, alguien lo busque mientras avanzamos, lo puede leer y decir, pastor, voy a leerlo. Mateo 1:23. La encarnación significa que Dios está con nosotros, pero estos falsos sostienen que Dios se mantiene alejado de nosotros. Cuando confiamos en el Hijo de Dios, no hay necesidad de seres intermediarios entre nosotros y Dios. ¿Qué dice Mateo 1:23? ¿Lo tiene Jorge ahí, creo? ¿Puede leerlo? Sí, hermano. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Ahora, sin embargo, cierto, Pablo más bien exhorta, anima a los colosenses para que su fe y esperanza y amor realmente sigan en el camino correcto, ¿cierto? Están versículos 4 y 5. Les hace ver ahora la supremacía de Jesús para conocer a Dios y relacionarse con Él. Es el punto que está, ¿cierto?, en los textos que hemos leído, en los versículos, como ya vimos, ¿cierto?, versículos 15 hasta el versículo 23. Por eso Él dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? El énfasis del apóstol Pablo es la preeminencia de Jesús para conocer a Dios, para relacionarnos con Dios, para nuestra salvación, y no necesitamos más porque somos completos en Él. Entonces Jesús, según el apóstol Pablo, lo que vemos aquí en su palabra, acabó con el problema del pecado a través de su obra en la cruz. Lo hemos leído en versículo 20. Dice que
por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Venció completamente a todas las huestes satánicas, lo que hemos leído el versículo 15. ¿Se acuerda que leímos versículo 15, la imagen, el primogénito de toda creación? Pero capítulo 2, versículo 15, ahí me fui. Ahora, dice, como le hemos leído, despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Él venció completamente todas las fuerzas satánicas. Él puso fin a las demandas de la ley. Él cumplió la ley por ti y por mí. Y realmente Jesús es el único preeminente. Como dice el versículo 18 del capítulo 1, volviendo, ¿cierto? La Biblia dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la palabra preeminencia, es fundamental en este libro, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa la preeminencia, hermanos? Yo sé que hay algunos que usan el título, aquí está su eminencia. ¿Ah? ¿Qué significa la preeminencia? Bueno, la eminencia en un sentido cierto, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿Qué se entiende una persona que se le llama eminente? Y obviamente uno le agrega la pre, significa que hay más que los que son eminentes, ¿cierto? ¿Qué significa una persona eminente? Que está por sobre todo, primero que todo y antes que todo. Correcto, antes que todo, ¿cierto? Ahora, preeminente significa antes que cualquier cosa, cualquier persona, ¿cierto? Antes que la creación, ¿me entiende? Entonces, y capítulo 3, versículo 11, si lo tienen ahí también, ¿cierto? Leemos, dice, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Amén. Entonces, Jesús es todo lo que un creyente necesita. No necesitamos tarot, no necesitamos astrología, no necesitamos demandas ciertas de las religiones de la nueva era. No necesitamos perfeccionar nuestro karma, porque obviamente en Cristo estamos completos. Y por lo tanto, el conocimiento no es algo extraño, cósmico, cierto, ni misterioso, porque el conocimiento de Dios está a través de Jesús. De hecho, recordamos, cierto, el pasaje en el libro de Juan capítulo 12. ¿Se acuerda que cuando Felipe le preguntó, bueno, ¿cómo podemos conocer al Padre? ¿Cuántas veces he estado contigo, Felipe? No has conocido al Padre, porque yo estoy en el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Estoy tratando de parafrasear porque no tengo el texto específico. Entonces, para conocer a Dios no es algo extraño, sino que podemos tener la bendición de conocerle a través de Jesús. Ahora, en ese sentido también podemos ver que todos hemos nacido, obviamente, cuando se habla del cuerpo humano, muchos, yo sé que, sí, perdón. Toman el camino de la materia, para algunos no es pecaminosa, ni tampoco lo es el cuerpo, porque para los gnósticos, ¿cierto? La materia era mala y por lo tanto el cuerpo es malo. Pero todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa que quiere controlar el cuerpo y usarlo para el pecado. Pero el cuerpo en sí no es malo. Tu cuerpo y mi cuerpo no es malo en sí. Si así fuera, Jesús no habría venido a la tierra en un cuerpo humano, ni habría disfrutado de las alegrías de la vida cotidiana, tal como asistir a bodas y aceptar invitación a comer. El cuerpo nuestro, hermano, no es ni malo ni bueno. Ahora, la naturaleza pecaminosa obviamente quiere controlarnos, pero Dios nos da una nueva naturaleza para que ese Espíritu Santo que muere en nosotros y la palabra, ¿cierto?, tome el control. Amén. Ahora, las dietas y restricciones pueden ser benéficas para la salud, pero no tienen ningún poder para desarrollar la verdadera espiritualidad. Y sabemos, cierto, que hay muchas religiones que se enfocan en las dietas. De hecho,
Vamos a mencionar un caso como es el adventismo, recordando una vez un pastor adventista diciendo, si usted come carne de cedro no va a ir al cielo. Yo sé que, bueno, hay todo un tema con la carne de cedro que tiene mucha grasa y a algunos le va a hacer mal. Pero hoy día, cierto, no es, bueno, de hecho, todo lo que era la parte dietética del Antiguo Testamento no era para que uno fuera salvo, sino era para, obviamente, mejor salud en su cuerpo, un problema que, digamos, que confrontaba todo lo que era el paganismo bajo, cierto, las prácticas paganas, que comían ciertos animales muertos y muchas cosas, ¿cierto? Pero Dios le dijo, esta es la dieta que ustedes van a tener porque son un pueblo escogido, van a tener salud, van a tener prosperidad, ¿cierto? Si me siguen mis consejos. Pero no era para salvación. Pero todo eso, ¿cierto? Y de hecho lo que era la circuncisión representaba también un sentido espiritual, pero ya en Cristo nosotros no necesitamos todas esas cosas. Ahora no significa que no vamos a cuidar nuestro cuerpo y comer cualquier cosa. De hecho, hay todo un consejo médico sobre eso. Y la Biblia dice, Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad al mandamiento y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, cuando está asociado a esto, a una relación con Dios, obviamente hay problemas porque nada de esto lleva a la salvación. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vamos que la materia no es pecaminosa, los alimentos, ¿cierto? Podemos tomarlos, pero no, ¿cierto? Con un sentido de salvación, pero sí, o menos significa que no tengamos cuidado en qué comemos. Y respecto a la astrología y a la influencia de los ángeles y los cuerpos celestiales, Pablo denunció con mucho rigor en el sentido de que todo eso era un engaño. Porque sobre la cruz Jesús obtuvo victoria total sobre todas las fuerzas satánicas. Ya hemos leído capítulo 2, versículos 14 y 15, pero aquí está enfocado más explícitamente. El Señor Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros en cuanto a la ley, que nos era contraria, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces, ya no hay influencia de ángeles y cuerpos celestiales. Obviamente sabemos que aquel que está bajo la cubierta de Jesús tiene que andar bajo, ¿cierto?, la dirección del Señor. Los paraguas que usamos en invierno, cuando llueve, para protegernos de mojarnos. Dios nos ha dado un paraguas que es su palabra, la ley de Dios en Jesús, su palabra, ¿cierto?, que nos protege. Si nosotros estamos bajo ese paraguas, vamos a tener la protección del Señor. Y no es un asunto de mantra ni nada por el estilo. No es que como los judíos. Ustedes saben que los judíos usan pequeños libritos y se lo ponen en la cabeza como que si estuvieran cierto protegidos. Pero la protección no es no es que usemos la Biblia para poner en la cabeza. No, estamos como un mantra, como un, ¿cómo se llama? Uso un término. Sino que realmente... ¿Amuleto? ¿Cómo? ¿Amuleto? Un amuleto, eso. No, sino que la Biblia tiene que estar en nuestro corazón. La palabra de Dios debe estar morada en nuestro corazón. Amén. Entonces los creyentes necesitamos volver a los rudimentos del mundo. Mirad, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos ayude para estar encaminados. Ahora, los que practican tales enfoques consultan horóscopos, sustituyen la revelación, y que consultan el horóscopo o siguen ciertas las religiones orientales, sustituyen la revelación con la superstición y niegan la persona y la obra de Cristo. Esta enseñanza falsa era una combinación engañosa de varias cosas: legalismo judaico, filosofía oriental, astrología pagana, misticismo, como ya dijimos, el ascetismo y aún un toque de cristiandad, una mezcla de cosas, ¿ya? ¿Y existe esta herejía en la actualidad?
Una pregunta para ustedes. ¿Existen estos enfoques en la actualidad? Pregunta. Respuesta. Nicolás, ¿existen la filosofía oriental hoy día? La astrología, ¿cierto? El misticismo, el ascetismo. Existe, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, claro que sí. Es tan engañosa y peligrosa como en el tiempo de la iglesia de Colosas. Cuando hacemos de Jesús y la revelación cristiana solo una parte del sistema religioso filosófico, dejamos de darle la preeminencia a Jesús. Pastor, Una perfección espiritual o plenitud espiritual usando fórmulas, disciplinas o ceremonias en lugar de avanzar, estamos yendo hacia atrás. ¿Ok? pastor, ¿Sí? este movimiento que se llama la Nueva Era tiene, o sea, su filosofía está basada en muchas filosofías orientales y todo lo que hace, la música y todo eso, bueno, parte también de la filosofía orientales y ocultismo también ahí, mezclado. Eso es muy actual ahora lo de la Nueva Era. Amén. Amén. Bueno, por ejemplo, los creyentes debemos cuidarnos de no mezclar nuestra fe cristiana con cosas tan llamativas, por ejemplo, como el yoga, la meditación trascendental, el misticismo oriental, otras cosas parecidas. También debemos cuidarnos de cualquier filosofía de éxito rápido, de lograr ganancias sin el trabajo, con promesa de hacernos importantes materialmente. ¿Ah? De hecho, todo lo que hemos sabido, aún en Chile, yo me acuerdo del tema de los quesitos, bueno, montones de cosas sistemas ciertos que se arman para, vamos a decir, sobarnos el lomo, para decir, va a tener éxito en esto, va a ser una persona importante, y bueno, va a ganar plata, pero la verdad es que lo único que hacen es desviarnos la atención de nuestra dependencia del Señor. Hay enfoques que más que enfatizar el evangelio, enfatizan el dominio de los demonios y aún las maldiciones. ¿Ok? Por ejemplo, hoy día tenemos lo que implica el supuesto poder de los astros en la vida personal de las personas. Yo recuerdo artistas que se dedican, ¿cierto?, a la energía de las piedras. Las amenazas de ciertas religiones que enseñan que si uno come algunos alimentos prohibidos, va a ir al infierno. Ya mencioné eso. La idolatría a los santos como intercesores. La idolatría, está detrás todo lo que es el gobierno de los demonios. La dependencia de los mantras y la meditación trascendental. Realmente, si uno busca a Dios sin considerar la revelación de Dios en su palabra y su Hijo, está en graves problemas, porque disminuye la primacía, la preeminencia de Jesús. Una religión llamada ciencia cristiana señala la espiritualidad mística de la nueva era como el camino para la sanidad física y espiritual. Ya hablamos del ascetismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de alguien que en la tele habló de la glándula pineal y la especulación de un tercer ojo? Ya, según ellos, ¿cierto? Esta cosa que tenemos física en nuestro cuerpo tiene alguna conexión, ¿cierto? Con, bueno, el mundo metafísico, etcétera. Es una neurona atómica para ellos, pero la verdad es que la filosofía académica actual considera la glándula pineal como una estructura neuroanatómica sin cualidades metafísicas especiales. La ciencia la estudia como una glándula endocrina entre muchas, pero para algunos, cierto, llegó a estar dentro de un enfoque, cierto, espiritual. Entonces la fe bíblica y la nueva era es un peligro que acecha, cierto, a muchos creyentes. Por ejemplo, característica de la nueva era, solamente el lenguaje nomás. Hablan del cosmos, el lenguaje, ¿cierto? Se refiere a todo lo que está relacionado con los extraterrestres, los espíritus, la astrología, los ángeles, la madre tierra. La energía, otra palabra que usan, se refiere a la fuerza espiritual que fluye en las personas. El holismo, que se deriva de la palabra griega holes, que significa total, en sentido de pecado. Y por eso que el apóstol Pablo dice que no, eso no es total. Lo que es total es en Jesús. En Cristo estamos completos. ¿Ok? La angelología, autoayuda, adivinación, canalización, conocimientos ancestrales, energía, espiritualidad, cosmos, holismos,
metafísica, pensamiento positivo, libros sagrados, literatura védica, meditación, salud, la ufología. Increíble la cantidad de tiempo que se toma en los medios de comunicación para darnos a conocer todas estas cosas, pero no hay Biblia. Ojalá que nosotros nos estemos entreteniendo en estas cosas, ¿cierto? Pero la fe bíblica, hermano, enseña que Dios está cerca de nosotros, que Él hizo bueno todas las cosas. Y a veces, ¿cierto? Para nosotros se usan para el pecado. Además, ¿cierto? Cristo nos ha libertado a su pueblo del poder de las tinieblas. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 13. El cual nos ha liberado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor Jesús hizo una obra grande, no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino nos sacó de la influencia de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, el tema central es la preeminencia de Cristo Jesús. No tenemos por qué preocuparnos acerca de mediadores angélicos o emanaciones espirituales. Dios ya envió a su Hijo para morir por ti y por mí. Toda persona que cree en Jesús es salva y forma parte de su cuerpo. La iglesia de quien es la cabeza, como hemos leído, versículo 18. Estamos unidos con Cristo en una relación maravillosa y vital. Amén. Entonces la Biblia dice que estamos completos en Cristo. ¿Qué es la plenitud de la deidad? ¿Sabe, hermano? Me estremece pensar en lo que la Biblia dice sobre versículo 9 y versículo 10. La Biblia dice que nada necesita agregarse a la relación que tenemos con el Señor, ya que cada uno de nosotros está completo. ¿Qué dice el versículo 10? Léalo de la pantalla, dice. Todo junto dice, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y ¿qué? Y potestad. Y la Biblia dice que toda plenitud de Dios mora en Jesús. Y nosotros participamos de esta plenitud. Me quedo dando vuelta, como dije recién. Este gran pasaje dice, versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, leámoslo juntos, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan, ¿se acuerdan? 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo era cierto, era Dios. Y aquí el apóstol Pablo otra vez atribuye, ¿cierto? La divinidad, la deidad completa de Dios en Cristo Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese cuerpo que fue al cielo, ahora, ¿cierto? Está esperando, ¿cierto? Que nosotros nos reunamos con Él. Obviamente nosotros estamos esperando al revés, pero Él viene para buscarnos. Pero ahora tenemos, ¿cierto? El Espíritu Santo que habita en nosotros y somos completos en Jesús. No necesitamos nada más, solamente evidenciar que somos sus hijos. Y el apóstol presenta en este pasaje, ¿cierto? Algo que vamos a ver más adelante, más en detalle, en el capítulo 1, lo que es el mensaje del Evangelio, que se manifiesta en fe, en amor y esperanza en la palabra del Evangelio. La preeminencia se manifiesta en la redención, en la creación, la preeminencia de Jesús, en la iglesia y en el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, si la preeminencia se manifiesta en la redención que Cristo tuvo por ti y por mí, cuando nos compró con su sangre y, cierto, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si la preeminencia de Jesús está en la creación y está en la iglesia, nosotros, hermanos, tú y yo debemos darle la preeminencia. La preeminencia es nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, es lo que significa nuestro comportamiento en la relación unos con otros como creyentes. La preeminencia de Jesús tenemos que darla también, ¿cierto? Lo que son nuestros planes en nuestra casa, en nuestra familia. La preeminencia de Jesús tenemos que darla en nuestros negocios, en todo lo que significa, ¿cierto? Nuestra relación de trabajo. La preeminencia también tenemos que darla en nuestra relación con Él, en la comunión con Él, en nuestra oración, en ocuparnos en lo que significa, ¿cierto? Los pensamientos de Dios que están en su palabra para nosotros, nuestro devocional,
la preeminencia de Jesús tiene que darse en nuestra vida también. Y no es cierto tomar el camino que el mundo ha tomado, como ellos obviamente lo hacen en el mundo. La supremacía de Jesús, la Biblia dice que es la imagen del Dios invisible. Cuando vemos a Jesús por la fe, vemos al Padre. Realmente Dios es invisible, se ve claramente, pero se ve claramente en Jesús. Y esto nos dice que Él es completo y totalmente Dios. Jesús es el primogénito de Dios. No quiere decir que es creado. Jesús está sobre la creación. El primogénito tiene el primer lugar, y este es el punto aquí. No hay nadie superior a Jesús. Amén. Y como conclusión también es que debemos buscar a Jesús. Él es Dios, es digno de nuestra adoración. Su obra de salvación es suficiente, de principio a fin. No hay nada que añadirle, porque Él lo hizo todo. La Biblia dice que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Jesús. Y por eso, hermano, ocúpese de conocer a Jesús. Lea los evangelios, estudie sus pensamientos y Dios nos dé la gracia para aplicar sus principios en las relaciones, no solamente buenas que tenemos, sino aún también los problemas, las adversidades. No nos alejemos del Señor, pues abundan los maestros que prometen una super espiritualidad, ¿no? Y al final, cierto, ponen cargas y más cargas, y no significa que no busquemos, hermano, agradar al Señor, cambiar nuestra conducta, pero no cambiamos nuestra conducta para salvación, cambiamos nuestra conducta porque tenemos una gracia de parte de Dios, que es el Espíritu Santo, que nos motiva. Tenemos también la motivación del amor. El amor de Dios nos constriñe, dice la Biblia. Tenemos la motivación de la misericordia del Señor. Como dice el apóstol Pablo también, cierto, Romanos capítulo 12. La oración del apóstol Pablo es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual y el entendimiento. No llenos, cierto, de misticismo, de gnosticismo, de cosas de la nueva era, o bueno, prácticas que el mundo tiene, sino seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios a través de la sabiduría espiritual. Si me ayuda a leer el versículos 3 y 4, con eso terminamos de Colosenses. Dice, versículos 3 al 5, perdón. Dice, ahí abra su Biblia, por favor, y leemos juntos. Dice, el apóstol dice que está orando por vosotros. Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos vosotros, a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Luego dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Ahora, pero versículo 9, el punto que quería terminar, dice, todo junto, dice, por lo cual también nosotros del día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué dice? Lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno, dice, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Entonces, hermano, que Dios pueda considerar esta oración como una oración propia, que podríamos decir, Señor, yo quiero realmente orar para pedir que ser lleno del conocimiento de la voluntad del Señor, de su sabiduría. Yo quiero orar, Señor, para que mi fe y el amor y la esperanza realmente sea para glorificar el Evangelio que tú me diste a través de tu Hijo Jesús. El conocimiento de Dios, como he dicho, no es un secreto que solo algunos pueden descubrir. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y tengan la salvación. Una mala doctrina, hermano, siempre conduce una vida equivocada. Una doctrina correcta debería conducir una vida correcta. Amén. Entonces, hay filosofías, hay muchas cosas, pero Dios quiere que tengamos la filosofía de Jesús. Amén.
Que el Señor bendiga su palabra.